Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 1 de abril de 2026 y estos son nuestros titulares. El Papa ha pedido a los obispos franceses que sean generosos con los fieles que piden la misa tradicional y ha afirmado que la división es una herida grave. Siguiendo con sus comentarios al concilio, el Papa ha recordado que la jerarquía de la Iglesia es de origen divino y que los obispos deben ser hombres y gobernar. El Papa ha visitado el Principado de Mónaco y ha defendido la necesidad de que exista justicia social y de que se defienda la vida desde la concepción a la muerte. El Papa ha nombrado director del Banco Vaticano a un ex consejero delegado de una de las filiales del grupo Rothschild, que incluía Suiza, Francia, Inglaterra e Israel. Monseñor Mussart, de los Países Bajos, ha advertido a los obispos alemanes del gravísimo riesgo que para la Iglesia en su país representa su actual comportamiento. En una carta dirigida a los obispos franceses, el Papa ha pedido que sean generosos a la hora de permitir la misa tradicional, porque su represión ha causado mucho dolor. En un mensaje dirigido a la Conferencia Episcopal Francesa, reunida en asamblea plenaria en Lourdes, el Papa ha expresado su preocupación por la dolorosa herida que se está abriendo en la Iglesia en torno a la celebración de la misa y ha instado a los prelados a buscar vías de integración para las comunidades ligadas a la liturgia tradicional. La literalidad del texto rompe con los mensajes agresivos que en la última época emanaban del Vaticano y reconoce el sincero enriquecimiento espiritual para muchas personas. Incluso utiliza el término vetus ordo, utilizado por Benedicto XVI. Para sanar la herida, el Papa dice que es necesaria una mayor comprensión de la sensibilidad del otro, una mirada que pueda permitir a hermanos enriquecidos por su diversidad acogerse mutuamente en la caridad y la unidad de la fe. Quiera el Espíritu Santo sugeriros soluciones concretas que permitan incluir generosamente a las personas sinceramente apegadas al vetus ordo, en el respeto de las orientaciones queridas por el Concilio Vaticano II en materia de liturgia. Es preocupante, añade, que continúe abriéndose en la Iglesia una dolorosa herida en relación con la celebración de la misa, sacramento mismo de la unidad, afirma el mensaje. La elección de las palabras resulta significativa, al calificar la fractura litúrgica como una herida en el sacramento de la unidad. León XIV sitúa el problema no en el terreno de las preferencias estéticas, sino en el corazón mismo de la comunión eclesial. Respecto a la crisis de los abusos, el mensaje insta a perseverar en la prevención y a mantener la atención de la Iglesia hacia las víctimas, al tiempo que pide que los sacerdotes culpables de abuso no queden excluidos de la misericordia y sean objeto de reflexión pastoral. Los obispos solo pueden ser hombres y deben ejercer el servicio de santificar, enseñar y gobernar, ha recordado el Papa en el comentario semanal sobre el concilio. León XIV ha dedicado su última audiencia a hablar de la dimensión jerárquica de la Iglesia, con un mensaje que apunta directamente al corazón de algunos debates actuales sobre la naturaleza del ministerio ordenado. La jerarquía eclesial no es una construcción organizativa de origen humano, y los obispos deben ser hombres y ejercer el servicio de santificar, enseñar y gobernar. El pontífice fue taxativo al rechazar cualquier lectura meramente sociológica o funcional de la estructura eclesial. El concilio enseña que la estructura jerárquica no es una construcción humana
que sirve para la organización interna de la Iglesia como cuerpo social, sino que es una institución divina que tiene como finalidad perpetuar hasta el final de los tiempos la misión que Cristo dio a los apóstoles. El Papa subrayó que el concilio distingue entre el sacerdocio común de los fieles, derivado del bautismo, y el sacerdocio ministerial o jerárquico, transmitido mediante el sacramento del orden. Ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo, pero se ordenan el uno al otro desde una diferencia que el concilio califica de esencial, no meramente cuantitativa o de grado. León XIV recordó que el documento conciliar se detiene en 3 grados del único sacramento del orden: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Los obispos, investidos en sacra potestas, reciben con sus colaboradores, los presbíteros y los diáconos, la misión de servir a todos los miembros del pueblo de Dios, para que, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación. Para iluminar esta tensión entre autoridad y servicio, León XIV recuperó una definición de San Pablo VI, quien presentó la jerarquía como una realidad, nacida de la caridad de Cristo para realizar, difundir y garantizar la transmisión intacta y fecunda del tesoro de fe dejado por Cristo a su Iglesia. El Papa sitúa el fundamento de toda esta estructura en los apóstoles, a quienes Cristo quiso como columnas vivas de su cuerpo místico. Son, en su doble condición, testigos autorizados de la resurrección y enviados en misión al mundo, y son, al mismo tiempo, el origen de la sagrada jerarquía. La sucesión apostólica es, por tanto, el mecanismo mediante el cual ese ministerio fundacional se prolonga en la historia. Los obispos, sucesores de los apóstoles, continúan santificando, guiando e instruyendo a la Iglesia hasta el regreso de Cristo. León XIV ha llevado a cabo una visita a Mónaco, durante la cual ha defendido la justicia social y el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. León XIV, primer papa en visitar Mónaco en casi 5 siglos, completó el sábado su segundo viaje apostólico con una jornada intensa en la que ha pedido al pequeño principado mediterráneo poner su riqueza al servicio de la justicia, defender la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, y purificarse de los ídolos del poder y el dinero que advirtió alimentan las guerras que ensangrientan el mundo. En el helipuerto fue recibido por el príncipe Alberto II y la princesa Charlene. En el palacio del príncipe, el Papa se presentó como el primero entre los sucesores del apóstol Pedro en visitar el Principado de Mónaco en tiempos modernos, y desarrolló una reflexión sobre la vocación de la pequeñez. En la Biblia, como saben, los pequeños marcan la historia. León XIV interpeló a una comunidad donde no pocos ocupan cargos de considerable influencia en el ámbito económico y financiero, y recordó que cada bien depositado en nuestras manos tiene un destino universal, una exigencia intrínseca de no ser retenido, sino redistribuido. El horizonte del reino de Dios, afirmó, sacude las configuraciones injustas del poder, las estructuras de pecado que excavan abismos entre pobres y ricos, entre privilegiados y descartados. El Papa encomendó al Principado, por el vínculo tan profundo que lo une a la Iglesia de Roma, la tarea de profundizar en la doctrina social de la Iglesia y elaborar buenas prácticas locales e internacionales que manifiesten su fuerza transformadora. En la Catedral de la Inmaculada Concepción, el Papa pidió a la comunidad católica que anuncie el Evangelio de la vida, de la esperanza y del amor, y lleve la luz del Evangelio para que sea defendida y promovida la vida de todo hombre y de toda mujer, desde su concepción hasta su fin natural. La Iglesia, dijo, debe convertirse en la abogada de la vida.
Un exconsejero delegado del grupo bancario Rothschild ha sido nombrado director del Banco Vaticano, el IOR. Había dirigido algunas de las principales filiales. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, conocido como el Banco Vaticano, ha anunciado el nombramiento del financiero luxemburgués François Pauli como nuevo presidente de su Consejo de Supervisión. Pauli asumirá el cargo tras la reunión del Consejo prevista para el 28 de abril de 2026, en la que se aprobarán las cuentas correspondientes al ejercicio 2025. François Pauli cuenta con más de 3 décadas de experiencia en el sector financiero europeo, con una trayectoria ligada a la banca institucional, la financiación pública y la gestión de grandes estructuras bancarias. Su consolidación llevó al frente de Banque Internationale à Luxembourg, BIL, una de las principales entidades del Gran Ducado. Entre 2011 y 2016 ejerció como consejero delegado y presidente, liderando el proceso de reestructuración del banco. La proyección internacional de François Pauli se consolidó en el grupo de Edmond de Rothschild, una de las ramas de la familia centrada en banca privada y gestión de grandes patrimonios, distinta de Rothschild y Co., y con un perfil más discreto y reservado. Desde junio de 2021, ejerció como consejero delegado del perímetro suizo y presidente del comité ejecutivo de Edmond de Rothschild, Suisse, situándose en el núcleo de la gestión operativa del grupo. Su responsabilidad se extendía a una red de filiales en Europa y otros mercados, incluyendo Mónaco, Israel, Reino Unido y Francia, con participación en consejos y comités clave, especialmente en áreas de control y riesgos. Su salida se formalizó en marzo de 2023. La versión oficial la enmarca como una evolución natural hacia funciones como consejero independiente, manteniendo un vínculo parcial con el grupo. Sin embargo, informaciones de prensa económica apuntaron a posibles divergencias estratégicas internas, una hipótesis no confirmada públicamente por la entidad. Monseñor Mozart, de los Países Bajos, ha recordado a los obispos alemanes la crisis que padeció su patria por haber abandonado la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia. El obispo auxiliar de San Hertogenbosch, Robert Mozart, ha advertido a los obispos alemanes de que el camino sinodal está repitiendo los mismos errores que provocaron el derrumbe de la práctica religiosa en los Países Bajos tras el Concilio Vaticano II. Mozart recordó que en su diócesis el 97% de los habitantes se declaraban católicos, y de ellos el 96% asistía a misa cada domingo. Sin embargo, tras el concilio, el país pasó de ser el alumno más obediente de la clase al más rebelde, que quería reformar la Iglesia Universal. En 1966, los obispos neerlandeses publicaron el denominado Catecismo Neerlandés, con formulaciones doctrinalmente ambiguas sobre el pecado original, la divinidad de Cristo y la soteriología. El Vaticano lo examinó y ordenó correcciones, pero la versión original siguió circulando en varios idiomas. El cardenal Jan Alfrink, arzobispo de Utrecht, reclamó abiertamente la abolición del celibato sacerdotal obligatorio y promovió otras reformas que presentaba como consecuencia del concilio. Pablo VI citó a Alfrink en Roma y acabó pidiéndole la renuncia. Las consecuencias para la fe fueron, según Mozart, catastróficas. La tasa de confesiones bajó del 90 a menos del 10% en 1 o 2 años, afirmó. Hoy, según sus datos, apenas un 2% de los católicos neerlandeses asiste a la misa dominical. Queríamos agradar tanto a la sociedad que perdimos nuestra identidad, y ese fue el principal problema en los Países Bajos. No había ninguna diferencia entre las posiciones católicas y las de la sociedad, sentenció Mozart.
Es similar a lo que está ocurriendo ahora en Alemania con este camino sinodal. Los mismos temas, las mismas posturas, subrayó Mutzertz. La gente empezó a relativizar la existencia de la verdad objetiva, y eso es lo decisivo en toda esta historia. Nuestro editorial está dedicado a comentar las presiones que sufre el Papa por la derecha y por la izquierda para que modifique la doctrina católica. Hay semanas en las que conviene hacer un relato ordenado de lo que ha ocurrido, de los hechos, porque las conclusiones casi se extraen por sí mismas. Comencemos por los lefebrianos, un extremo. Esta semana han hecho público los detalles hasta cuándo se va a hacer la comida, cómo se van a hacer todos los actos de la ordenación episcopal que tienen prevista realizar para el próximo 1 de julio sin permiso del Papa. Esto ha sido interpretado, obviamente, como una manifestación por parte de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X de que no hay marcha atrás. El Vaticano ha guardado silencio hasta ahora, no han dicho nada, pero por su parte están decididos a seguir adelante. Niegan que el Papa tenga el poder de excomulgarles porque aducen que, como lo están haciendo por una necesidad pastoral, por el bien de las almas, ellos pueden hacer lo que sea, y además que, como no van a tener esos obispos ordenados sin permiso del Papa, no van a tener jurisdicción territorial, pues entonces no hay lugar a la excomunión. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Cuando hicieron la primera ordenación episcopal, pues San Juan Pablo II excomulgó a los ordenantes y a los ordenados. Los lefebrianos insisten en que ellos son fieles a la Iglesia y que rezan por el Papa y que reconocen al Papa como el vicario de Cristo. ¿Cuál es la realidad? Si uno lee en muchos artículos que se publican con noticias las opiniones que vienen debajo, lo que esa gente dice, y son según ellos seguidores del tradicionalismo, es que la Iglesia católica, la Iglesia que se llama católica y que está dirigida por el Papa León XIV, ya no es la verdadera Iglesia. ¿Qué es lo que de verdad sienten ellos? ¿Estamos ante una táctica simplemente para ir ganando tiempo y ir teniendo cada vez más gente antes de ya definitivamente decir la Iglesia Católica no es la verdadera y nosotros somos la verdadera Iglesia Católica? Porque eso, repito, es lo que sienten y escriben muchos de los que se identifican con el tradicionalismo lefebriano, que no hay que confundir con todo el tradicionalismo, ni mucho menos. Pero si esto es lo que ha ocurrido por la derecha, empleemos ese término, también ha sido una semana intensa por la izquierda, por los liberales. Primero, un obispo en ejercicio, el obispo de la ciudad belga de Amberes, Monseñor Boni, ha hecho unas declaraciones diciendo que, con permiso o sin permiso del Papa, él va a ordenar hombres casados en un plazo máximo de 2 años, que para el 28, como muy tarde, él va a ordenar hombres casados, le dé permiso el Papa o no le dé permiso el Papa, y de nuevo emplea el mismo argumento que están empleando los lefebrianos, por necesidades pastorales, por el bien de las almas. Bueno, Monseñor Bonino emplea esa terminología que le debe de producir resquemor. Por el bien de la gente, por necesidades pastorales, voy a ordenar hombres casados, le guste o no le guste al Papa, me dé o no me dé permiso. Claro que no tiene la misma gravedad ordenar obispos sin permiso del Papa que ordenar hombres casados sin permiso del Papa. Pero que eso lo diga un obispo en ejercicio, obispo de una ciudad tan importante como es Amberes, indica, por un lado, la gravedad de la situación interna en la Iglesia y, por otro lado,
que tal y como están las cosas ya, cada uno está dispuesto a hacer lo que quiere porque no le importan las consecuencias. Algo tendrían que decir por parte del Vaticano, aunque tampoco han dicho nada definitivo por parte de los lefebrianos, y quizá esperen a ver si esto no es más que una bravata de ese obispo o si de verdad dentro de 2 años lo lleva a la práctica. Pero insisto, es un reto al Papa. Está retando al Papa y lo está haciendo un obispo en ejercicio. No es cualquiera el que lo dice. También por parte de los liberales ha intervenido otro, el cardenal de Luxemburgo, jesuita, Hollerich. Hollerich fue uno de los hombres más cercanos e influyentes con el Papa Francisco. Liberal, nunca lo ha ocultado. Fue presidente de las conferencias episcopales europeas, es decir, tuvo un cargo importante, además de ser cardenal y obispo del pequeño principado de Luxemburgo en el centro de Europa. Bueno, pues Hollerich ha hecho unas declaraciones, a mí personalmente me han dejado muy sorprendido, porque ha dicho que la mitad de los católicos, y se refería a las mujeres, la mitad de los católicos sufre porque no pueden ser sacerdotisas. Sorprendente. ¿De dónde ha sacado Hollerich estos datos estadísticos? Ha consultado, ha encargado una encuesta mundial. Han sido consultadas las mujeres africanas, las latinas, oiga, las españolas. Que todas las mujeres aspiren a ser sacerdotisas o a que haya alguna sacerdotisa, repito, me produce estupor. ¿Dónde está el estudio estadístico que afirma eso? Yo conozco desde luego muchas mujeres católicas practicantes que no solamente no quieren ellas ser sacerdotisas, sino que no quieren que haya sacerdotisas. Generalizar de esa forma, decir que todas las mujeres católicas quieren ser sacerdotisas o quieren que haya sacerdotisas, bueno, repito, ¿dónde está el estudio estadístico que confirma eso? Pero es que además ha dicho que cuando él va a las parroquias, se supone que será las de su diócesis, o a parroquias donde le invitan a ir en alguna parte del mundo, dice que cuando él va a las parroquias, el 90%, y consulta a las mujeres, el 90% de nosotros comprueba que quieren el sacerdocio femenino. Seguramente estamos ante una mala traducción. Yo he leído el texto traducido al español, no he leído el original. Pero el decir que consulta a las mujeres y emplear el nosotros es un poquito arriesgado, ¿eh? Menos mal que no ha dicho el 90% de nosotras, ¿eh? Pero si consulta a las mujeres y dice nosotros, quizás esté refiriéndose a los que consultan a las mujeres, es decir, a él y a los sacerdotes. Repito, gramaticalmente no lo entiendo. Pero ¿de verdad se ha hecho un estudio sobre las luxemburguesas donde se dice que el 90% de ellas quieren ser sacerdotisas o que haya sacerdotisas, obispesas o papisas? ¿Dónde está el estudio? ¿Y el 10% que no lo quiere? ¿No tienen derechos? Y además, y sobre todo, hemos llegado al punto en el cual la Iglesia tiene que decidir sobre su moral, sobre su liturgia, sobre su enseñanza dogmática, en función de las encuestas. Si el 55% quiere esto, hay que aprobarlo. Si el 90% quiere esto, hay que aprobarlo. Primero, insisto, es falso. No existe, es mentira que la mitad de los católicos, es decir, todas las mujeres católicas, quieran sacerdotisas o quieran ellas mismas ser sacerdotisas. Esto es mentira. ¿Dónde está el estudio que dice esto? Dudo de que exista ese mismo estudio referido a las luxemburguesas. Pero aunque existiera, la Iglesia no puede estar cambiando su liturgia, su moral, su doctrina, en función de la opinión pública, en función de lo que dice la gente, en función de lo que diga una encuesta, que además, repito, no existe. Que estas cosas las diga un cardenal, pues eso
como he comentado antes sobre Monseñor Boni, indica la gravedad de la situación. Y también el grado intelectual, porque decir que las cosas tienen que cambiar en función de lo que opine la gente significa el concepto de eclesiología que se tiene y el concepto también de cómo se tiene que gobernar la Iglesia. Ataques por la derecha, ataques por la izquierda, una izquierda que está francamente nerviosa por lo que estoy viendo, porque quizá piensa que a los lefebrianos les van a dar algo y que ellos tienen también que sacar algo. Y a los lefebrianos no les vais a excomulgar, a nosotros nos tenéis que dar el sacerdocio femenino, los hombres casados, eso para empezar, veremos qué más piden. ¿Qué hace el Papa? Es un hombre tranquilo. Creo que esta es la definición más exacta de él. Es un hombre tranquilo. No tiene prisas. No se precipita. Y además, su enseñanza, la que él dice cuando hace un discurso o cuando hace, por ejemplo, los mensajes de los miércoles en el Ángelus, su enseñanza es impecable. Esta semana ha mandado una carta a los obispos franceses reunidos en asamblea plenaria. Entre otras cosas, les ha dicho, les ha pedido que sean generosos, son palabras suyas, con esos fieles católicos que quieren participar en la misa tradicional. Esto es un gran cambio. Que sean generosos. No ha dicho, voy a derogar tradiciones custodes de Francisco. Ha dicho a los obispos que sean generosos con esos fieles que quieren la misa tradicional. Y ha reconocido que es una herida dolorosa, palabras suyas, en la Iglesia, la disputa que hay, las tensiones que hay, precisamente sobre el tema de la liturgia. Y que la liturgia, la celebración de la Eucaristía, no puede ser un motivo de división. ¿Qué significa esto? Pues que algo está preparando para que, si se produce el 1 de julio el cisma de los lefebrianos, los tradicionalistas católicos, los que quieren seguir en la Iglesia católica, no se vayan detrás de ellos porque quieren estar en la misa tradicional. Están preparando algo, y me parece muy bien, para que los obispos puedan implementar con generosidad, son palabras suyas, con generosidad, la misa tradicional en sus diócesis. Y de esa forma hacer frente al gran reto que le va a presentar el mundo lefebriano. Lo veremos, pero creo que eso es lo que está preparándose. Y posiblemente eso es lo que pone nerviosos a los de la izquierda, a los liberales, que exigen también tener su cuota. Si a esto les dais esto, a nosotros nos tenéis que dar otra cosa. Pero el Papa no solamente se ha referido esta semana a la cuestión de la misa de San Pío X. Ha hablado también de otro asunto muy importante. Tan importante que yo creo que es el centro del debate teológico en este momento. ¿Pueden los laicos y las laicas gobernar en la Iglesia? ¿Pueden predicar en las misas? ¿Quedará reducido el ejercicio del sacramento del sacerdocio solo a la celebración de los sacramentos, pero gobierno de las parroquias, predicación, quedará en todo o en parte en manos de los laicos? Este es el gran debate. Y el Papa ha aprovechado la catequesis que hace los miércoles, donde está poco a poco comentando el Concilio Vaticano II, ha aprovechado para, una vez más, sentar doctrina, siendo simplemente fiel al Concilio Vaticano II, a la letra del concilio, y no a las interpretaciones en ruptura que muchos han sacado de ese concilio. Voy a leer el texto del Papa. Ha recordado una enseñanza que es esencial
que la jerarquía de la Iglesia no es, son palabras de él, una construcción humana que sirve para la organización interna de la Iglesia como cuerpo social. Es decir, no estamos ante un consejo de ministros o un consejo de una empresa que tiene su presidente, su consejero delegado y después una serie de consultores. No es una construcción humana, dice el Papa, sino que es una institución divina que tiene como finalidad perpetuar hasta el final de los tiempos la misión que Cristo dio a los apóstoles. Es una institución divina, esto lo dice el concilio y el Papa lo recuerda, y si es una institución divina, pues no se puede cambiar, así de sencillo. Que no es una institución humana, que sí podemos cambiar, ahora vamos a tener en vez de 5 consejeros, 10. Es una institución divina, hecha deliberadamente, conscientemente por Jesucristo, que llamó a hombres y podía haber llamado a mujeres, que estaba la Santísima Virgen, que valía más que todos ellos juntos, que estaba Santa María Magdalena, y llamó solamente a hombres. ¿Por qué? Oye, pues pregúntaselo a él. Los teólogos dan argumentos, pero esto es lo que ocurrió. Es una institución divina y es esta institución divina, y no se puede cambiar. Palabras del Papa este miércoles. No se trata, por lo tanto, de algo que se pueda cambiar, como pide el cardenal Hollerich, puesto que se trata de una institución divina y cuando el Señor la instituyó en la última cena, eligió a hombres y solo a hombres como apóstoles, cuyos sucesores, no hay que olvidarlo, desde el principio son los obispos. Es que es San Pablo, y por supuesto los otros, los que nombra obispos, Timoteo, por ejemplo, nombra obispos para que le sucedan en las comunidades, en las diócesis, por él fundadas, es decir, en esas comunidades que él ha creado con la ayuda del Espíritu Santo para que empezaran a ser cristianas. Además, el Papa zanjó la cuestión de si los laicos, hombres y mujeres, pueden enseñar y gobernar, recordando que estas dos tareas, junto con la de santificar, también estuvo reservada a los apóstoles. De nuevo cito palabras textuales suyas. Como los apóstoles están llamados a custodiar fielmente las enseñanzas salvíficas del Maestro, transmiten su ministerio a hombres que hasta el retorno de Cristo siguen santificando, guiando e instruyendo la Iglesia gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. Hombres, hombres. No hombres y mujeres, hombres. ¿Y qué hacen esos hombres? Es decir, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. ¿Qué hacen esos hombres al recibir el sacramento del orden sacerdotal en su plenitud? ¿Qué hacen? Lo dice el Papa. Lo vuelvo a leer porque son palabras suyas. Dice que siguen santificando, celebración de los sacramentos, la Eucaristía, guiando, es decir, gobernando. Y así lo hicieron los apóstoles, todos ellos, y así lo hicieron después los obispos. E instruyendo a la Iglesia gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. Santificar, gobernar e instruir por decisión divina está reservada a los hombres, sucesores de los apóstoles, es decir, a los obispos, que después piden a sus colaboradores, los sacerdotes, que les ayuden en esa tarea de santificar, celebrar los sacramentos, de guiar, gobernar las parroquias y de enseñar, no solamente predicar la homilía, sino asegurarse de que las catequesis que se dan en las parroquias son según la doctrina de la Iglesia. Yo creo que el Papa no puede ser más claro. Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay sordo mayor que el que no quiere oír. Y diga el Papa lo que diga, seguirán insistiendo e insistiendo, insistiendo en que tiene que haber sacerdotisas
y en que los laicos y las laicas tienen que gobernar la iglesia y tienen que gobernar las parroquias y tienen que predicar, y el cura tiene que limitarse a estar sentadito mientras les escucha, digan ellos lo que digan. Hay que rezar por el Papa. Está acosado por un lado y por otro. Le ponen palos en las ruedas unos y otros. Y hay que rezar también para que el otro gran tema pendiente, que es la comunión de los divorciados vueltos a casar y de los convivientes sin casarse, el Papa lo resuelva siendo fiel a la enseñanza de 2000 años de la Iglesia de que solo se puede comulgar cuando se está en gracia de Dios y que cuando se vive en una situación de pecado libremente, no voluntario, sin tener libertad, una persona violada, o qué sé yo, una persona que es esclavizada, cuando se vive en una situación de pecado, entonces no se puede comulgar. Recemos por el Papa. No es fácil unir la Iglesia cuando hay unas divisiones tan grandes y tan explícitas. Recemos por el Papa. Quiero aprovechar para desear a todos una santa Semana Santa. Dejémonos salvar por la misericordia de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que sucede en la Iglesia. Puede seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.